Bienvenidos una semana más a Crianza con Flow by Moody, el podcast que sé que llevamos todo agosto esperando y todo septiembre, pero es que ha costado un poquito coger ritmo, pero vamos, que aquí ya sabéis que vienen creciendo, siempre invitados maravillosos, siempre temas muy importantes, así que bienvenidos de nuevo otra vez y comenzamos con un nuevo capítulo. Bueno, pues bienvenidos otra vez a un capítulo nuevo de Crianza con Flow, que lo voy a repetir 80 veces. Y hoy vengo con una invitada doblemente especial, por dos motivos. Uno, ella es Laura Fajardo, que ahora la presentaremos mejor. Uno, para mí es un honor tenerla aquí porque para mí es una referente en lo relativo a la terapia del... Voy a empezar, ¿vale? Marta, me estoy trabando hoy. Nada, No me pasa. Me está viniendo bien. Esto me puedo trabar también. Nunca me trabo, nunca me trabo. Bienvenidos a Crianza con Flow by Moody, el podcast que sé que llevabais todo el verano esperando que volviera, pero ha costado un poquito coger el ritmo de nuevo y de aquí no nos baja nadie. Así que como siempre, bienvenidos y de aquí para adelante. Bueno, como os decía a todos, hola de nuevo, ¿cómo estáis? Espero que hayáis cogido ritmo en este inicio del curso. Ya sé que llevamos unos capítulos de esta temporada, pero tenía que repetiros que podemos con este inicio. Pero hoy el capítulo para mí es doblemente especial por dos motivos. Primero, por la invitada y el papel que desempeña profesionalmente, y luego porque yo la conocía antes de que montase su proyecto y de repente reencontrarnos y ver cómo hemos crecido las dos como profesionales, para mí fue muy emocionante. Entonces, bueno, lo primero de todo, Laura, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Sara, pues muy bien y súper feliz de estar contigo. Ya, es que estoy muy emocionada, la verdad. Después de tanto tiempo. Laura es para mí un referente en la terapia ocupacional de este país, es una de las personas no solo más formadas que conozco, sino con la mayor vocación que conozco, y esto lo sé porque lo he dicho, hace la friolera de 8 años trabajamos juntas en un proyecto ajeno y tuvimos que hacer muchas cosas mano a mano porque no hacíamos lo mismo, pero al final era complementario para los niños. Y recuerdo tanta vocación en tu trato con los niños, tanta dulzura, tanta individualidad dentro del contexto de cada niño, que de repente descubrirte, años más tarde, con un pedazo de proyecto como es el proyecto Pasitos, que ahora nos contarás, con un equipo detrás, y digo, jo, es que sí es cierto que muchas veces el esfuerzo se ve recompensado con el tiempo, así que Laura, ¿qué me falta por decir? Lo primero, muchas gracias por tu presentación, Sara. Sí, sí. Es increíble y también la admiración, ¿no? De conocernos eso hace tantos años y ver cómo has crecido, cómo has creado un espacio tan precioso como es este. Muy bien. Y, sí, y todo lo que llegas a hacer, ¿no? En la sociedad, que al final yo también te veo a ti como una persona con propósito que va hacia un lugar que es muy importante y que eres, bueno, pues, ejemplo a seguir en cuanto a constancia y a divulgación. Ay, Que por eso también estoy aquí, para divulgar. Exacto, hemos venido a divulgar, porque como bien he dicho al principio, eres terapeuta ocupacional y creo que aunque cada vez estamos mucho más concienciados con lo que es, me gustaría que le explicases a la gente cuál es el trabajo real de un terapeuta ocupacional. Bueno, pues esta es una pregunta súper interesante que me hacen muchísimo porque aquí en España no se valora o no se conoce, sobre todo, se desconoce mucho la figura del terapeuta ocupacional. Entonces yo me he pasado pues muchos años de mi vida y me seguiré pasando hablando de la terapia ocupacional, de lo que es y qué impacto positivo tiene tanto en niños como adultos, porque en terapia ocupacional podemos trabajar con todos los seres humanos, a todas las edades. Ahora aquí lo que depende es la especialidad a lo que vas, con lo que te vas encontrando a lo largo de la vida y hasta donde tú te quieres dirigir. Yo estuve un año trabajando con personas mayores. Lo que hacemos en terapia ocupacional es mejorar la calidad de vida y que los seres humanos sean autónomos y que sobre todo participen en todas las actividades de la vida diaria. Porque, por ejemplo, que tu ocupación fundamental es estar aquí, atender a las familias y los niños, ¿qué pasaría si un día no te puedes mover de la cama y no puedes ir a trabajar? ¿Te sentirías a lo mejor sin propósito, sin ilusión? Eso te lleva a una depresión, a una situación pues muy difícil. Desde terapia ocupacional nos enfocamos a que puedas participar en aquello donde tú quieras participar y evaluamos al individuo, eso le decías de la individualización, ¿no?
qué habilidades tiene, qué componentes tiene ese individuo de forma propia y existencial, y luego el contexto, porque claro, cada persona se desempeña en un contexto. No solo es lo que tiene el individuo, es lo que te está ofreciendo el contexto y la actividad para participar de una forma exitosa. Entonces, bueno, desde ahí trabajé con personas mayores, en centros de día, en residencias. Cuando al año y medio vi que esa vibra o esa energía, que yo la tengo quizás un poco alta, El cuerpo te pedía menores para estar con... chicha, eso es. la vidilla. Entonces ahí empecé a especializarme en pediatría, integración sensorial, atención temprana, psicomotricidad, neurodesarrollo, autismo, bueno, un montón de cositas que vas acumulando en la mochila. Y ya ahí dije, bueno, ya sé lo que voy a hacer el resto de mi vida, que es aprender sobre infancia, mejorar la vida de los niños con desafíos en el desarrollo y acompañar a las familias, y por supuesto divulgar, porque es algo que me gusta contar todo lo que hacemos para crecer y para estar cada vez en más colegios, en más centros y impactar en la sociedad. Porque además, una de las cosas que yo creo que es más complicada de tu trabajo, ya no solo de que sea un gran desconocido, pero además que me parece un valor añadido que se conozca, o sea, debería de ser un gran desconocido porque cogéis lo que puede ser un problema futuro en la raíz y se desarrolla de una manera mucho más sostenible para el individuo. O sea, es decir, si en vez de ver como un problema algo y evitarlo durante los primeros años de vida, cuando ya es adulto y necesita muchísima más integración, lo hemos apartado del foco. Entonces, una de las cosas que yo creo que es más importante de tu trabajo es conseguir hacer entender a las familias que su hija o su hijo tenga una necesidad diferente al resto no es malo. Y a mí me pasa, y no me dedico a esto, a veces cuando estoy trabajando con familias y quiero derivar a un psicólogo o a un terapeuta ocupacional, siempre les digo, no es que pase algo malo, es que para evitar que esto se convierta en un problema, vamos a apoyarnos en profesionales que son capaces de ver lo que no vemos nosotros de nuestros niños y niñas. Claro. Aquí entra también dentro de la plasticidad cerebral infantil, ¿no? De la importancia de intervenir en los primeros años de vida, la importancia de dar los estímulos adecuados en los primeros años de vida. Y también pensar en las consecuencias. ¿Qué pasa si dejo que mi hijo vea la tablet o el móvil en los primeros años 2 horas o 3 horas diarias? ¿No? Pues todo tiene unas consecuencias y lo que necesita el ser humano es movimiento, actividad física, jugar, correr, relacionarnos. En ese sentido, acompañar a las familias desde el inicio y sobre todo que comprendan a su hijo es algo muy importante. Porque hay veces que me llaman y dicen, oye, que es que mi hijo no para de moverse, es que rechaza lavarse los dientes, o es que las texturas no puede comer nada de proteína, ni carne, ni pescado, estoy desesperada. Bueno, pues no es que tu hijo a lo mejor sea malo, sea desobediente, sea torpe porque tiene torpeza motriz y se le caen las cosas, o tenga mucha frustración. Es que a lo mejor hay algo de esas conductas que no estamos viendo. Vamos a entender a tu hijo, vamos a darle herramientas, que al final todos necesitamos herramientas, y los papás también, para mejorar su calidad de vida a largo plazo. Y para los padres sin duda, porque una cosa a la que no nos preparan es a que nuestro hijo sea diferente. Entonces está muy guay el pensar que tu hijo es diferente en unos años porque entendemos como diferencia aceptable socialmente que elija su corte de pelo, pero no entendemos que las diferencias comportamentales, de desarrollo neurológico, de desarrollo motor, son igual de relevantes y son igual de respetables. Entonces, cuesta mucho llegar a las familias y decirles, oye, pasa algo, porque las familias también llevan un proceso para aceptar, no que su hijo igual no llegue a las cosas, pero sí llegue un poco más despacio, o que realmente igual no llegue a algunas cosas y asumir que igual lo que estábamos proyectando como sociedad sobre ese menor no se va a cumplir. Entonces, en la terapia ocupacional también hay mucho trabajo de acompañamiento a las familias de los pacientes menores. En nuestro caso, en Proyecto Pasitos, lo tenemos como pilar fundamental. O sea, tenemos una metodología propia y donde la familia es el núcleo.
porque no tiene sentido intervenir directamente con el niño. Al igual que es fundamental intervenir sobre el centro educativo, porque el niño está muchísimo tiempo en el centro educativo. Entonces lo que pasa al niño, o sea, le está todo el rato repercutiendo de dónde está, y está en casa con sus papás, o con cuidadoras, o con otras familias, o está en el centro educativo. Entonces vamos a cuidar el contexto, vamos a entender el niño, y vamos a propiciar para que ese niño crezca de la mejor forma posible. Y aquí hablamos también de esas exigencias que a veces les sumamos exigencias, pero sobre todo es importante conocer al niño, sus capacidades, porque nos centramos a veces en lo que no puedo hacer, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué recursos tiene como peque? Es que es súper creativo, pues vamos a darle creatividad, vamos a darle ese recurso que tiene intrínseco, ¿no? Y aquí hablamos también, al hilo que me decías, de la neurodiversidad, de que cada cerebro es diferente, de que cada niño necesita algo también diferente para aprender. Y si está teniendo retos, nosotros lo llamamos desafíos diarios, ¿no? Un desafío, pues voy al patio del cole, lo pasa mal, o no se junta con otros peques, o no sabe a qué jugar y tira piedras, tira arena, o es que hay entornos muy difíciles para nuestros niños. Totalmente. Pues hay como adultos que solo cuestionamos, ¿no? Podemos cuestionar qué está necesitando este niño para participar y ser feliz, porque los niños quieren ser felices. ¿Qué podemos hacer como adultos? Y cómo podemos ir todos a una, ¿no? Que yo puedo colaborar, o sea, hablar o coordinarme con el profesor, yo como terapeuta ocupacional, con la familia, por supuesto, familia, cole, somos un equipo, todos los profesionales. La importancia del equipo, porque voy a aprovechar para decir una cosa que es: ¿cuánto daño hacen los vídeos de si a tu hijo le pasan una de estas 4 cosas, tienen problema a vuestro sector? ¿Me explico? O sea, es decir, yo, que profesionalmente tengo nociones, no en cuanto a la terapia ocupacional, pero sí en cuanto a la educación, tengo las bases de lo que es el neurodesarrollo, de lo que es la psicología evolutiva, y de repente hay algún vídeo que te salta de si tu hijo no hace esto con 3 años, y es como, ¿hasta qué punto eso juega en vuestra contra? O en vuestro favor y yo no lo estoy viendo. Claro, a ver, hay que tener cuidado con los sabiendo mensajes. que incluso siendo adultos racionales, que no nos creemos todo lo que vemos, pero Sí. o sea, es que igual tu hijo lleva una semana que está teniendo una regresión de alimentación, sin más, Sí, y te salta justo ese vídeo claro. de tu hijo rechaza alimentos, pone solo por colores las cosas y no sé qué, tu hijo tiene tal cosa. Es como... ¡oh! Sí, claro, es importante tener en cuenta la globalidad de la situación del niño y llevar un seguimiento especializado, ¿no? Cuidado con cuidado con lo que vemos en redes, cuidados con las noticias o lo que vemos en redes, porque luego cada niño es un mundo, el neurodesarrollo es completamente diferente dependiendo de cada niño. Y además este año, 2024, los estudios sobre neurodesarrollo chocan frontalmente con los del 22. O sea, hace 2 años se decían cosas totalmente diferentes en cuanto al neurodesarrollo, Sí, bueno. que para ti como profesional tiene que ser un pifostio. Sí. Pero es como, o sea, estamos diciendo una cosa totalmente diferente en cuanto a la plasticidad de los primeros 3 años de vida. La ciencia todo el rato está cambiando. Claro. Y lo maravilloso de esto es que cada vez sabemos más. Pero eso nos invita a cuestionarnos constantemente como profesionales y como personas. Vale, salen ciertas teorías, nos vamos ajustando a lo que va saliendo en cuanto a ciencia, pero lo que está clarísimo es que tenemos que ir hacia la autonomía del niño y hacia un modelo integral. O sea, sé que esto vamos ahí, en el que el ser humano es un ser integral, donde hay alimentación, donde hay sueño, donde hay aprendizaje, juego, comunicación, emociones, procesos psicológicos, ¿no? Un montón de cosas, de sistemas operando. Y lo que sí que nos damos cuenta es que contra más veamos al ser humano como un ser íntegro y veamos desde todas las áreas, mejor nos va a ir en la vida. Totalmente. Y te lo recordaba antes de empezar a grabar, porque como decía, tú y yo empezamos a trabajar en un sitio, no trabajamos de forma conjunta, pero al final había muchísimo contacto, porque eran niños pues, que necesitaban atención en todas las facetas. Y recordaba contigo la historia de que teníamos un niño que tenía un autismo bastante
bastante alto, y una de las cosas que a la madre más le traían de cabeza era su rechazo al alimento, ya no un tipo de alimento, no comía nada, no se llevaba nada a la boca, ¿no? Entonces estuvimos juntas trabajando durante un tiempo y a las 3 semanas, de repente un día el niño, con el tupper de otro niño que había, que yo siempre comentaba, es que esta madre cocina, o sea, es decir, me apetece a mí la comida de este niño mogollón. Y este primer niño cogió algo de comida de su plato y se lo puso en los labios y dijo, qué rico, y lo volvió a dejar en el plato. Y luego se lo contamos a la madre y la madre se puso a llorar de emoción, y decía, es que nunca ha pasado. Y además lloraba con emoción a la vez y me lo he perdido. O sea, era como los primeros pasitos, como cuando un niño da 3 pasitos y te lo manda la abuela y tú dices, jo, me lo he perdido. Pues para esta madre era él, se ha acercado algo de comida a la boca. Y yo lo recuerdo y te lo decía ahora, digo, qué trabajo más entregado, pero a la vez qué frutos más alucinantes. Sí, es increíble. Esos momentos, claro, es algo muy importante que está esperando la familia durante mucho tiempo, y encima en el tema de la alimentación, pues está cargado de desesperanza, de frustración, de ansiedad, de juicio, de qué estoy haciendo mal yo como madre. Total. Que de repente ver a tu hijo esté alcanzando esos objetivos, que son la alimentación, es que es supervivencia. O sea, es algo que nos pone muy nerviosos a todos. Absolutamente, absolutamente. Entonces, claro, y además como hay ciertos temas que se desconocen, como por ejemplo los trastornos de alimentación, por selectividad alimenticia, por trastornos de integración sensorial, que ya ves indicios, ¿no? Un peque que no coge la comida, que no lo huele, que no se lo mete a la boca, que no interacciona con los alimentos, que es un prerequisito para poder alimentarte correctamente. Ahí ya ve la familia que algo pasa, ¿no? Uy, ¿esto que, por qué no coge el alimento? ¿Por qué también pasa mucho el cambio del líquido al sólido? Ese paso, ese cambio de la deglución, la diferencia deglutiva. Sí. La textura es diferente, tiene que haber una adaptación a nivel motórico-sensorial a una nueva textura, pasan muchas cosas ahí. Entonces, cuando la familia ve que no está pasando, que no está siendo tan natural la evolución, que hay un freno y que al final no pueden salir al restaurante porque el peque no puede comer nada que no sea en su casa, y triturados y purés, hay una emoción tan grande con esos pequeños pasos, ¿no?, que decías, de decir, joder, es que se lo ha puesto en los labios, porque a lo mejor llevan con ese hito un año entero. Entonces, yo creo que lo más desesperante que hay es la alimentación. Y cuando se trabaja y cuando lo hacemos en conjunto, que es lo que estabas tú ahí, estábamos haciendo equipo, estaba la familia también, pues se van viendo pequeños cambios. Totalmente. Y cuando tú consigues eso, o sea, yo entiendo que todas las familias lo primero que te preguntan la mayoría de las veces, porque me lo preguntan a mí es, ¿y cuánto va a tardar en dar resultado? ¿Y cuándo vamos a ver avances? ¿Eso tiene una respuesta horquillada o no la tiene? Aunque la sigas recibiendo, porque es una pregunta que nunca va a pasar. Pero ¿hay una horquilla real bajo tu experiencia de se puede llegar a tardar entre esto y esto? Lo primero que decimos a la familia es que depende de cada desarrollo, de cada pequeño, y también depende de lo trabajado en casa. Del trabajo en conjunto. Sí. Y súper importante, que eso también es nuestra responsabilidad, incluir a la familia todo el rato. Y compartir todo lo que está pasando, y compartir sus inquietudes, y vamos allá, y dar estrategias, y ver el entorno, porque no vale que vengas tú a donde estoy yo, no, ver tu entorno, ver dónde se sienta el niño, ver qué está pasando en casa, o sea, hay muchas cosas detrás. O sea, que una buena terapia ocupacional tiene que ver tanto con ir al centro, sí, como con ir a la casa. De hecho, nosotros vamos, en el proyecto Pasitos, vamos siempre al entorno natural, que también nos diferenciamos un poco en ese sentido. Eso es importante porque hubo un cambio muy grande dentro de la entrada de la terapia ocupacional, porque entendíamos entorno natural como naturaleza. Y al final hubo que redirigir la comprensión social de no, entorno natural es el que tú de forma natural utilizas. Exactamente. Lo natural para los niños está en su casa, está en el cole, está en un parque, allá donde está el niño y tiene desafíos reales, ¿no? La clínica está fenomenal y se trabaja muchas cosas en clínica, pero hasta que no llegas a su entorno,
no te puedes hacer una idea de lo que está pasando ahí, Totalmente. porque no lo ves. Totalmente. Entonces nosotros trabajamos ahí, en ese entorno natural. Y a todo esto no sé por qué hemos salido del entorno natural. Hemos hablado del entorno natural porque para ver cómo los niños van evolucionando y creciendo Sí. era ir a terapia en su espacio y también a las casas Exacto. a ver cómo interactúan para trabajar con la familia Eso es. de forma proactiva. Eso es. Ah, vale. Y ahí es donde tú puedes ver, al final, la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a necesitar terapia ocupacional o hasta cuándo vamos a necesitar, depende de cada proceso individual? Es fundamental ese trabajo en equipo de la familia y el centro educativo, pero tú vas viendo, vamos marcando los objetivos. Nos marcamos objetivos a 6 meses, a un año escolar. Y tú puedes ir viendo, mira, yo creo que hacia un año escolar vamos a alcanzar este objetivo y ya si se ha cumplido, se acabó. Vamos viendo esa progresión, que es súper importante. Porque si no ves progresión, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué nos basamos para mejorar? Que eso no quiere decir que la brújula a veces nos reorientemos un poquito, pero nos marcamos objetivos y depende de cada año siempre la evolución. Totalmente. Pero nos encanta dar al alta. O sea, cuando, Es que es un orgullo. Yo siempre digo que un buen profesional está feliz de dar altas. Es que es una maravilla. Es que, o sea, es como la constatación de que estás haciendo bien tu trabajo. Es que es una maravilla. Y esta niña ya necesita compartir todo esto que ha desarrollado con sus iguales, en extraescolares, en el parque, en el cole. Ya soltamos. Totalmente. Y hemos naturalizado el con X años primera visita al dentista, con X años primera visita al optometrista. ¿Tú crees que habría que naturalizar una visita al terapeuta ocupacional? Qué buena pregunta. Es que lo considero de verdad pregunta de trivial, pero al final hay muchísimas cosas que tú no ves. O sea, yo no puedo ver que mi hijo tiene un problema de vista si no le llevo a un optometrista. Es decir, yo conozco un caso de una niña que tenía estrabismo y el estrabismo era provocado por no reconocer la hipermetropía. En el momento que se reconocieron ambas cosas, pues, pero muchos otros niños no van nunca al optometrista y tienen una hipermetropía galopante y no te das cuenta. Entonces, ya hemos naturalizado eso. Llevarles al optometrista cuando empiezan a leer ya de forma como más fluida, más habitual. Perdón, llevarles al dentista incluso al ortopediatra. Y repito la pregunta de verdad, ¿tú crees que deberíamos de recomendar una visita al terapeuta ocupacional a alguna edad? Aunque no veas nada, pero es que tú no tienes que verlo, el trabajo de eso es del terapeuta. Claro, a ver, sería maravilloso, o sea, sería un mundo idílico, yo creo. Como, pues sí, hombre, más que nada también porque a lo mejor el niño o sí que tiene desafíos que podemos impulsar un poquito, o a la familia directamente dar una recomendación de hábitos de vida saludable, que es lo que estamos hablando antes, o qué necesita este niño para ser feliz, para ser autónomo, para que participe en aquello que no puede participar. Podemos actuar mucho en prevención y creo que esta sería la clave. Que este es uno de los temas a mí que más me reconcomen por dentro siempre, que es la prevención no es evitar, es llenarte de herramientas antes. Porque tú no puedes evitar conductas, tú no puedes evitar desarrollo neurológico, pero sí puedes llenar tanto a los adultos de referencia de ese menor como al propio menor de recursos de los que tirar. Entonces, permitir que haya una prevención previa, sabiendo que nunca vas a ir sin miedo como padre a estas cosas, ayuda tantísimo a los pequeños, tantísimo que es como, sé que duelen las etiquetas, también está de moda etiquetar todo y a mí es un tema que me pone de los nervios, pero sé que duelen mucho las etiquetas, pero hay veces que hay determinadas etiquetas que lo que van a hacer es la vida más fácil a tu niño. Sí. Porque una etiqueta de autismo va a conseguir que a tu niño le atiendan los profesionales que se merece y le acompañen como se merece. Porque es como todos los niños, sí, porque todos son diferentes, pero en este caso tu niño necesita un extra empujoncete por aquí. Sí, una atención más especializada, una comprensión, la familia empieza a entender a su hijo desde otro prisma, no es mejor ni peor, hay diferencias, es que eso es real en la sociedad, somos diferentes y menos mal.
Total. Porque si no, qué rollo, ¿no? Imagínate. Total. Claro, entonces la universidad es un tema que a mí me fascina y el comprender que los cerebros son diferentes, un cerebro autista en su adultez puede estar trabajando en un puestazo y creando cosas que otra persona no puede crear porque procesa diferente. Si nos comprendemos, si nos apoyamos, hacemos una red buena, pues llegaremos más lejos. Totalmente. Y aprovecho, porque yo volví a encontrarte en el mundo de las redes, ya sabemos cómo es, y de repente te veo, ¿cómo estás, Laura? Y de repente veo el pedazo de proyecto que has montado, que es Proyecto Pasitos, y cómo acabaste montando ese proyectazo en tan poco tiempo. Porque sé que tienes 8 profesionales además a tu cargo, que no es... Es decir, cuéntame, por favor. Bueno, esto lleva mucho tiempo y esfuerzo detrás. Sí. Se sabe que estas cosas, pues al final, bueno, donde nos lleva la pasión, ¿no? La pasión de crecer, de ir haciendo más cosas, de ir integrando más figuras. Empezamos a integrar terapeutas ocupacionales, otras figuras logopedas, psicólogos, personas que nos están nutriendo constantemente al equipo y desde ahí impactando allá donde podemos en centros educativos, a domicilio. Nuestro valor fundamental es desplazarnos allá donde está el niño, que de esa forma también creemos que es un favorazo a la familia y un desahogo, porque la familia, si lo piensas, después de todo su trabajo, después de las extraescolares, que tengan que ir a terapias, es agotador para las familias. ¿Dónde, cuándo? Y venga un hueco y así de forma diaria y constante. Entonces, este modelo lo que también invita es mejorar un poco las condiciones de vida familiar y conciliación y vamos donde estás y además intervenimos en el contexto que a tu peque le va a venir muy bien y a ti también y llevamos ese modelo. Vamos a hacer un modelo integrador, viendo todas las facetas y todas las áreas del ser humano. Y bueno, pues yo como soy un poco hiperactiva, pues sí, no tengo etiqueta, pero vamos a no nos vamos a parar, tal cual. Y no pasa nada porque intento decir, venga, me voy a enfocar, ya que no puedo parar y soy activa, voy a hacer aquello que me apasiona y voy a crear proyectos nuevos, que es algo que a mí me fascina, ¿no? No estancarme en lo de siempre, decir, venga, vamos a ir un pasito más. Vamos a ir un poco más allá, vamos a ir a un cole, vamos a ofrecerles extraescolares, vamos a ir a un ayuntamiento, vamos a ir a generar una cultura y una sociedad donde la terapia ocupacional tenga cabida, pero no por ser famoso, para que sea famosa, es porque el fin fundamental es que todos los niños de la comunidad van a estar mejor y sus familias. Totalmente. Y vamos a naturalizar lo naturalizable, perdón, es decir, si creamos entornos donde un terapeuta ocupacional está guiando una extraescolar, estamos dando cabida a que todos esos niños que necesitaban un empujón de cualquier tipo, esté ahí el profesional para agilizar el trabajo colectivo. Eso es. Has comenzado hablando de los adultos que necesitan terapia ocupacional. ¿Cuesta más llegar a los adultos que a los niños a día de hoy en cuanto a terapeuta ocupacional? No, la terapia ocupacional es más normal o se ve como una figura más habitual en los centros de referencia y con un adulto mayor. Es en los últimos años cuando en pediatría se ha, atención temprana, se ha ido incluyendo cada vez más. Es que al final se reconoce eso, atención temprana, las PTs dentro de, y digo las porque son la gran mayoría, sí. Pero bueno, las y los PTs en los centros educativos. Pero terapia ocupacional como tal, hace poco me dices. En otros países está incluso más en los coles, es una figura que está dentro, al igual que la PT o la L, está dentro de los centros. En educación especial en algunos coles también. En países nórdicos está mucho más contemplado, entonces estamos en ese integrar a esta figura, sobre todo porque vemos los resultados y vemos los cambios y lo que gana el niño, ¿no? Pero por hacer esa evaluación del contexto y de la actividad que ningún profesional sabe hacer. Pues un niño para aprender, ¿qué necesita? Y ya no hablamos de temas académicos, hablamos de temas más salud, sensoriomotoras de base, porque también del cuerpo ocupacional nos basamos en
en evaluar todos los componentes sensoriales y motóricos, ¿no? Si un niño no está bien posicionado para no tener un buen control postural, ¿cómo va a poder coger un lápiz y se va a poner a escribir? Si no tiene una buena planificación motriz, no sabe cómo mover su cuerpo en el espacio, ¿cómo va a hacer una A? Es que todo está ligado. Un buen control postural, una buena visoespacialidad, un buen agarre, una buena... Entonces, a veces nos quedamos como la punta del iceberg, es que frustración, rechazo, mala conducta. Bueno, pues que esas malas conductas, esas frustraciones, ese rechazo y esa ansiedad del pobre peque, puede ser que haya algo de la base que no esté bien constituida. Totalmente. Y que no esté bien constituida no quiere decir que no haya remedio. Claro. Quiere decir que antes le pongamos remedio, antes lo solucionamos. ¿Tú qué le pedirías a la sociedad de cara a la terapia ocupacional? Os pregunto, no Así sé. como, ¿Tú qué dirías, jo, me encantaría que esto se normalizase más o me encantaría que nos vieran como tal manera? Pues, por ejemplo, a mí me encantaría que en cada centro educativo hubiese un terapeuta ocupacional como mínimo. De esa forma muchos peques, yo creo que se reduciría el fracaso escolar, se reducirían problemas de aprendizaje o que ese niño aprendiera de una forma más armoniosa y como mucho mejor para sí mismo. Pero también como una entidad como la sociedad, tipo que estuviésemos más y participáramos más, por ejemplo, en los centros de atención temprana, que algunos hay terapias ocupacionales, pero no todos. A lo mejor hay un 20% o un 30% de terapias ocupacionales dentro de la atención temprana, de los centros. Entonces, bueno, pues a ver, que también digo yo que esto es una responsabilidad propia, o sea, que también que cada profesional, nosotros estamos luchando como para ir divulgando sobre lo que hacemos, que si no nos conoce, pues vamos a ponernos, ¿no? Es mejor ponerte la solución que ponerte en el problema. No, eso sin duda alguna, y más a día de hoy que hay tantísimas profesiones ofertando tantísimas cosas. Claro, entonces, bueno, el objetivo fin, que cada peque tenga un equilibrio en su desarrollo y que la sociedad y el entorno le comprendan, así como la familia, y que yo siempre miro a largo plazo. Esos niños van a ser adultos, cómo va a ser ese adulto a largo plazo y qué hubiese necesitado si hubiese sido niño. Qué bonito. O sea, qué bonito no de qué bonito corazón, sino qué observación más para revisarnos. Sí. O sea, lo que se estaba haciendo ya con la salud mental, sí. Pero ahora en la salud global. Eso es. Que es como, vale, ¿qué le quieres ofrecer a tu hijo en nivel salud mental que tú consideres que fue una carencia a partir de niño y tú lo estás llevando? Me parece súper interesante, no lo había enfocado así, me encanta. Laura, ¿qué te gustaría decir a todas las familias que han pasado por ti y hace mucho que les diste el alta? Les diría que las echo de menos. Es que sí, ¿eh? Es que aquí hay una cosa muy importante y por eso lo he dicho, porque imaginaba que ibas por ahí, el vínculo que se genera con el terapeuta ocupacional, poca broma, ¿eh? Sí, nos implicamos mucho, pero esa implicación... Porque consigas ganarte al niño en los momentos donde hay carencia y a nadie le gusta que les reconozcan en el momento carencia. Entonces ganarte a un niño en esos momentos es ganártelo para siempre. Tenemos el arte, al igual que tú, de utilizar el juego. Entonces, cuando juegas... Es que yo, cualquier profesional que esté con niños y no use el juego, a mí me parece que está perdiendo horas de su vida. Pero bueno, tú a un niño te le ganas, y le involucras y conectas a través del juego. Entonces, cuando ves que el niño, los nada tontos, ven que están mejorando sus habilidades jugando, pues la autoestima sube, el autoconcepto, entonces todo cambia. Entonces a todo esto sí, pues conectamos con las familias muchísimo, las diría que, bueno, enhorabuena, porque a mí las familias también me enseñan. Cada madre, cada padre que me llega en cada situación es un reto propio, pero para mí me refleja qué superación tiene esta familia, qué implicación, qué amor tan grande por su hijo. Y bueno, les agradezco todo, pues tanto aprendizaje y también la confianza hacia mí. Y a mí me pasa también, y no puedo estar más de acuerdo contigo, en todo lo que, o sea, yo si fuera madre de las que has tenido, o sea, estaría así, pero es que realmente es agradecimiento porque sabemos que confían en nosotros sin saber, o sea, es decir, es una confianza ciega.
y es una responsabilidad muy grande. Creo que todo el mundo que se dedique a la infancia tiene que ser consciente de que cualquier madre o cualquier padre está delegando en ti lo más importante de su vida. Entonces, es que es un agradecimiento real, porque es que yo soy consciente que estás dejando en mis manos lo más importante de tu vida. O sea, que gracias por esta fe. Y, Laura, gracias por haber estado aquí un ratito contando a la gente de qué va tu súper trabajo, por hablarnos de tu proyecto y por ayudarme a normalizar un pelín lo que no se considera normal, pero sí lo es, que es las diferencias neurodivergentes, en conductas, en evolución, que es todo entra dentro de la normalidad si entendemos la normalidad como la necesidad constante de adaptación a la realidad. Eso es. Qué bonito, pues gracias a ti, Sara, por la oportunidad. Nada, chica, las veces que quieras. La próxima es ya sin cámaras y con una cerveza. Ay, sí, que hacía por mucho. favor. Que hacía mucho que tú y yo no conseguíamos cuadrarnos. Lo he dicho, Laura, gracias de corazón por haber venido, me hace mucha ilusión. A todos vosotros, muchísimas gracias por escucharnos. A los que nos estáis viendo, muchísimas gracias por vernos. Os quiero recordar que para vosotros son 2 segundos, que os lo doy así, a seguir. Pero para mí supone que llegar a más gente, ampliar más el radio de podcast, funcionar mejor, grabar más bonito. Así que muchas gracias si lo hacéis y nos vemos en el siguiente capítulo de Crianza con Flow by Kimuri. Ha sido un placer como siempre. ¡Hasta luego!